Hoy, en el episodio de Entre el bien y el mal, arrancamos un viaje profundo. Vamos a explorar cómo ha evolucionado la ética a lo largo de la historia, cómo este proceso está íntegramente relacionado con la evolución de la conciencia y cómo durante este proceso podremos evidenciar el nacimiento de la sombra. Bienvenidos al episodio 8 de Entre el bien y el mal. Soy Nano Gase y juntos vamos a dominar el arte de dejar las cosas mejor de cómo las encontramos. Empecemos por los días primitivos de la humanidad. Imaginen un mundo donde el individuo no tenía tanto protagonismo como lo tiene hoy. Las personas vivían en tribus, completamente fusionadas con su grupo como si fueran una sola mente colectiva. La conciencia individual era casi inexistente y el ego estaba atrapado en las redes del inconsciente colectivo. Como consecuencia de este contexto, la ética no era algo que se pensara a nivel personal, era grupal, un código tácito que mantenía unida a la tribu. Si alguien se comportaba por fuera de lo que la tribu esperaba, más allá de preocuparse de que esta persona vuelva a su camino, también se ocupaban de protegerlo en caso de que su comportamiento afectara a otra tribu. Su problema no era únicamente suyo, todo el grupo cargaba con las consecuencias. Como ejemplo, piensen en una venganza. Si un miembro de tu tribu mataba a alguien, cualquier otro del grupo podía terminar pagando el precio sin importar quién había sido el que había cometido primero la transgresión. No había un vos hiciste esto, sino un tu gente lo hizo. Es un sistema crudo y directo, pero funcional para un mundo donde la supervivencia dependía de estar juntos. Hoy en día podemos encontrar algunos grupos de personas, algunas asociaciones o mafias que operan siguiendo de cierta manera estas costumbres primitivas. Ahora, el otro efecto que esta clase de costumbres tribales ocasionaba era que dejaba al margen la individualidad de cada persona y era aún más complicado detenerse a pensar, ¿esto está bien o mal? Ya que la presión del grupo establecía las reglas y te obligaba a actuar. El grupo compartía una misma psique muy diferenciada de los demás grupos. Por ende, esa conciencia grupal era más importante que la conciencia individual. Pero la humanidad no se quedó ahí. Con el tiempo, algo empezó a cambiar dentro de nosotros. La conciencia comenzó a despertar, una pequeña chispa prendiendo la fogata en la oscuridad. Y con ese despertar, la ética dio un giro radical. Aquí es donde entraron en escena los grandes individuos, como lo fueron algunos líderes, profetas y filósofos. Personas que ya sea por revelaciones divinas o por pura introspección, trajeron nuevos códigos morales al juego. Piensen por ejemplo en Moisés, bajando del monte con los 10 mandamientos, o en Sócrates cuestionándolo todo en Grecia. Estos dos muchachos no solo oyeron una voz interior o celestial, sino que la difundieron en forma de reglas para que el resto pueda seguirlas. Así nació la responsabilidad moral individual. Dejamos de ser solo un engranaje en una máquina tribal y ahora nuestras acciones, las acciones de cada uno de nosotros, tenían un peso propio. Y se esperaba que las midieras contra un estándar ético más elevado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Estos códigos no venían del consenso del grupo, sino que eran impuestos desde arriba, por una élite de visionarios y sus seguidores más fieles. Ellos podían vivir según esos ideales sublimes, pero el resto de la humanidad, todavía anclada en instintos y emociones más terrenales, no siempre estaba lista para dar ese salto. ¿Qué hicieron entonces? Reprimieron lo que no encajaba. Si la nueva ética decía no robes o no mates, pero internamente vos seguías influenciado por impulsos más primitivos, la opción que te quedaba era esconder esos impulsos, negarlos, meterlos debajo de la alfombra. En términos de la psicología analítica, esto fue el nacimiento de nuestra bien amada sombra. Esa parte de nosotros que rechazamos porque no cuadra con lo que nos dicen que es bueno o correcto. Este cambio de una ética grupal a una individual fue un salto cuántico para la conciencia humana. Nos dio la capacidad de mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué estoy haciendo? ¿Debería hacerlo diferente? Y de esta manera comenzar a reflexionar. Es decir, comenzamos a ser más conscientes de que tenemos conciencia. Empezamos a ser más consciente lo inconsciente. Pero esto también nos dejó con una fractura interna. Por un lado, la luz de la conciencia y los valores elevados, y por el otro, la oscuridad de la sombra.
Todo eso que empujamos a lo más profundo de nuestra mente porque no sabemos qué hacer con ello. Reprimir esos aspectos pudo haber sido útil para mantener el orden social en el pasado. Imaginen esa sociedad sin esa clase de contención. Caos puro. Pero eso tuvo un costo que aún seguimos pagando. Llevemos esto al mundo de hoy. Vivimos bajo estándares éticos que, en teoría, nos deberían elevar. Ser honestos, pacientes, generosos y considerados. Pero en ocasiones, la presión para cumplir esos estándares puede ser grande y cuando no lo logramos, o nos llenamos de culpa o nos convertimos en el maestro de las 1000 caras, mostrando al mundo una cara que no es del todo la real. Un ejemplo clásico es el de la cultura de las redes sociales. Todos subiendo fotos de sus vidas perfectas, sonrisas impecables y desayunos de hoteles de 5 estrellas, mientras esconden las peleas, las dudas o la taza de café que se cayó y dejó el mantel manchado. Esa desconexión entre lo que mostramos y lo que somos es la sombra en acción. Como dice Neumann, lo que reprimimos no se fuma, se acumula en el inconsciente y tarde o temprano sale a la luz, queramos o no. Esto puede explicar un poco el nivel de atención que se obtiene cuando alguien aparece llorando en redes sociales o comparte que tiene problemas o una enfermedad con la que está combatiendo. Y si lo llevamos al extremo, también explica cómo ciertos contenidos captan tanta atención. Contenido íntimo y obsceno, accidentes o violencia extrema son ejemplos de esa sombra que no está bien integrada y que termina guiando nuestra atención de manera abrupta. Pero no nos quedemos solo con las redes. Pensemos en otro ejemplo cotidiano. La polarización política. Hoy los bandos se pintan como el bien absoluto contra el mal absoluto, y ambos reprimen cualquier duda o contradicción interna para mantener su postura. El resultado es evidente: gente gritándose en lugar de escucharse, porque nadie quiere admitir que en su luz también hay sombras. Este es otro ejemplo de cómo esa ética antigua que divide en blanco y negro sigue moldeando nuestro mundo, no siempre para mejor. En el próximo video vamos a meternos de lleno en qué es la sombra y por qué integrarla. Cómo identificarla y hacer algo con ella es clave para una ética más humana y sostenible. Y mientras tanto, los dejo con una pregunta para que vayan masticando. ¿Qué partes de ustedes mismos han escondido para encajar en lo que el mundo espera? En Entre el Bien y el Mal vamos a seguir desentrañando estas ideas, así que no olviden suscribirse y dejen sus comentarios y preguntas abajo. Y así juntos, poco a poco, iremos dejando las cosas mejor de cómo las encontramos.